Imaginad un mundo donde las murallas no solo nos protegen de monstruos gigantes, sino que también encierran nuestros miedos más profundos. ¿Qué haríais si descubrierais que esos temibles titanes representan más que una sola amenaza física? Y si os dijera que detrás de cada uno de esos muros y batallas se esconden dilemas psicológicos realmente importantes para nosotros. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué puede decirnos esta historia sobre el miedo, la traición, la esperanza y la lucha por la identidad? ¿O qué podemos aprender de Eren, Mikasa y Ame? Antes de nada, dejadme presentar brevemente. Soy Animation, vuestra montora otaku. Soy psicóloga y creadora de contenido y al igual que todos vosotros me apasiona el anime, pero me gusta mirar estas historias no solo como puro entretenimiento, sino como un reflejo de nuestras propias luchas internas y dilemas emocionales. Y hoy os quiero invitar a explorar Attack on Titan desde una perspectiva que quizá no habíais considerado antes. Exploremos Attack on Titan desde un punto de vista psicológico. He elegido este anime porque sin duda es una joya que nos abre la puerta para hablar de un montón de temas diferentes sobre los cuales podríamos hablar durante horas, por lo que en este vídeo tocaremos solo alguno de ellos, hablaremos de algunos temas que trata el argumento de la obra, algunos tópicos psicológicos que podemos identificar en la misma y también hablaremos de sus personajes principales. Creo que para comenzar es esencial ponernos un poco en contexto. Attack on Titan es una obra manga y anime creada por Hajime Isayama, que ha alcanzado una gran popularidad a nivel mundial, que pocos animes o mangas han logrado. ¿Pero por qué ha capturado la atención de tantas personas alrededor del mundo? Quizás no solo por sus escenas de acción emocionantes o su animación espectacular, sino por su trama compleja, sus personajes increíblemente profundos y los temas filosóficos que plantea. Es una serie que te obliga a pensar, a cuestionarte y en muchos casos a replantearte la forma de ver el mundo. ¿A vosotros qué os llama la atención de esta obra? La historia nos sitúa en un mundo aparentemente posapocalíptico donde la humanidad parece estar al borde de la extinción. Los sobrevivientes viven atrapados dentro de las gigantescas murallas que los protegen de unas temibles criaturas llamadas titanes. Nos muestra un contexto donde el miedo, la incertidumbre y la lucha por sobrevivir es constante. Pero la historia no solo se queda ahí, en una intensa batalla entre humanos y titanes, sino que nos invita a reflexionar sobre temas profundos que afectan a todos como parte de la humanidad. Exploremos ahora algunos de estos temas profundos que trata la obra. Uno de los temas más recurrentes y profundos en Attack on Titan es la libertad. Desde el primer episodio los personajes luchan no solo por sobrevivir, sino que para liberarse de las cadenas tanto físicas como emocionales que los atan. ¿Pero qué significa realmente ser libre? ¿Es la libertad simplemente la ausencia de muros o es algo más profundo? A lo largo de la serie vemos como Eren Yeager, en particular, se obsesiona con la idea de libertad, dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzarla. Este deseo casi desesperado nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad en nombre de la libertad. La supervivencia. Dicho así, parece que esto no tiene nada de profundo, pero en el mundo de Attack on Titan, sobrevivir es el objetivo primordial de todo personaje. En un mundo donde la muerte puede llegar en cualquier momento, la supervivencia se convierte en una prioridad absoluta. A lo largo de la obra podemos ver cómo personajes deben hacer frente a decisiones extremas y cuestionables tan solo por sobrevivir. Pero en este caso la supervivencia no es solo física, sino que es también mental. Los personajes deben enfrentarse a sus propios miedos, traumas y desesperanza, todo mientras intentan mantenerse cuerdos en un entorno brutal. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? ¿Cómo lidiamos con la desesperación y el instinto de sobrevivir cuando todo está en nuestra contra? La guerra. El argumento central de esta obra parece centrarse en la lucha de la humanidad contra los titanes, pero poco a poco a lo largo de la obra nos vamos dando cuenta de que esta no es la verdadera guerra, sino una consecuencia de algo muchísimo más aterrador. La guerra de la propia humanidad contra sí misma, la guerra entre ideologías, la guerra contra nosotros mismos y la guerra contra lo desconocido. Y nos muestra cómo la guerra puede humanizar, destruir y dividir, pero también cómo esta puede ser vista como un medio para un fin. ¿Es la guerra una consecuencia inevitable o es una elección que hacemos cuando fallan las demás opciones? Todos podemos describir a Attack on Titan como una obra llena de dilemas morales. En esta obra lo que es moralmente correcto o incorrecto no siempre está claro. Los personajes se enfrentan a decisiones que no tienen respuestas fáciles. A menudo nos hacen cuestionarnos nuestras propias creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, y nos hace reflexionar acerca de qué sucede cuando nuestros valores son puestos a prueba en situaciones extremas o si es aceptable sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Y finalmente, la humanidad.
Personalmente creo que este es uno de los temas más importantes para esta obra. En Attack on Titan los personajes no son ni completamente buenos ni completamente malos. Todos son complejos y presentan cualidades positivas y negativas, lo que nos hace replantearnos una serie de preguntas, como si los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza, o si somos ambos dependiendo de las circunstancias y decisiones que enfrentamos. La obra sugiere que todos somos moldeados por el entorno y nuestras experiencias personales y que todos tenemos el potencial tanto para ser buenos como malos. ¿Vosotros creéis que en Attack on Titan trata algún otro tema que es importante que se hubiese mencionado en este vídeo? Si queréis aportar alguno podéis dejarlo en los comentarios. Después de haber explorado algunos de los temas profundos que plantea Attack on Titan, es hora de preguntarnos qué otra cuestión hace que una historia como esta se quede con nosotros, incluso después de haber apagado la pantalla de nuestra televisión u ordenador o cerrar el último capítulo del manga. La respuesta es la profunda conexión emocional y psicológica que tenemos con los personajes y sus conflictos. Attack on Titan no es solo una historia de acción o supervivencia, es una obra que toca fibras emocionales muy reales. Los personajes no son solo guerreros luchando contra monstruos, son seres humanos enfrentando miedos, traumas, dilemas morales y preguntas existenciales que en muchos sentidos reflejan nuestras propias experiencias. Así que ahora exploraremos algunos de los tópicos psicológicos más poderosos de la obra, hablaremos en algunos tópicos que afectan de manera general a la trama de la obra y después nos centraremos en algunos personajes más en específico. El primer tópico psicológico que a grandes rasgos podemos identificar es el trauma. En Attack on Titan el trauma es un tema central que afecta a los personajes y a la sociedad en general. La serie ofrece una exploración profunda de cómo un trauma puede afectar gravemente la vida de las personas. ¿Sabríais decirme lo que es el trauma o cómo se ve reflejado en Attack on Titan? El trauma es una respuesta emocional ante un evento que es altamente estresante, angustiante o perturbador, como pueden ser las diferentes experiencias de violencia que suceden continuamente en Attack on Titan. Cuando toda una sociedad entera se ve afectada por un evento traumático es lo que se conoce como un trauma colectivo, porque todos están pasando por la misma experiencia, y exactamente es lo que sucede en Attack on Titan. En el mundo de Attack on Titan la humanidad vive constantemente bajo la amenaza de los titanes. Este miedo constante crea un ambiente de terror perpetuo que afecta profundamente a toda la sociedad. Vive dentro de los muros, aunque ofrecen una cierta protección física, también imponen limitaciones psicológicas. Las personas crecen con una sensación de impotencia y desesperanza, sabiendo que su libertad y seguridad son extremadamente frágiles. Este entorno opresivo da lugar a una cultura del miedo y paranoia, donde la desconfianza y la ansiedad son emociones comunes. La gente aprendió a vivir en un estado de alerta constante, lo que afectó su capacidad para disfrutar de la vida o planificar a largo plazo. Además, la sociedad dentro de los muros experimenta un tipo de amnesia histórica, en la que las generaciones más jóvenes no conocen el mundo exterior ni entienden completamente la naturaleza de la amenaza que enfrenta. Este olvido colectivo también es una forma de trauma, ya que la falta de conocimiento y contexto histórico puede llevar a una desconexión con la realidad y a una mayor vulnerabilidad emocional. A nivel más individual también podemos observar cómo esta obra, la gran mayoría de las personas muestran signos de presentar un trauma o lo que se conoce como un trastorno por estrés postraumático. Eren, por ejemplo, es un personaje que lucha continuamente con un trauma de ver a su madre devorada por un titán cuando era un niño. Este evento traumático lo percibe a lo largo de toda la serie, alimentando su ira y su deseo de venganza, pero también manifestándose en forma de pesadillas, recuerdos intrusivos y una obsesión casi patológica por destruir a los titanes. Su trauma no solo define su motivación, sino que también afecta sus relaciones y decisiones, llevándolo a extremos emocionales que a menudo lo ponen en conflicto con los demás. En el caso de Mikasa, el evento traumático de haber perdido a sus padres asesinados brutalmente por traficantes de personas y ella misma estar a punto de ser secuestrada antes de ser rescatada por Eren, define completamente su vida a partir de entonces, llegando incluso a desarrollar un apego traumático por su salvador, Eren. Este apego se manifiesta en su necesidad obsesiva por protegerlo a toda costa, ya que Eren se convierte en su única fuente de seguridad. Su constante estado de alerta y miedo a perderlo son las consecuencias de este trauma, un miedo que la historia se repita y pierda a Eren así como ha perdido a sus padres. Otro último ejemplo que me gustaría mencionar es Reiner Braun, puesto que su trauma lo empuja a una crisis de identidad que lo afecta profundamente, llevando incluso a pensamientos suicidas. Reiner lucha con un conflicto de identidad extremo debido a su doble vida como guerrero infiltrado y como amigo de los humanos. Este conflicto lo lleva a disociarse, desarrollando dos personalidades diferentes para manejar este dolor y la culpa. Reiner a veces actúa como un guerrero despiadado y otras como un compañero leal, lo que refleja su fragmentación mental.
Eso también nos da la puerta de enlace para hablar de lo tópico psicológico, la identidad y el sentido del yo. En Attack on Titan muchos personajes se enfrentan a un conflicto entre su identidad como miembros de un grupo, ya sea como soldados, guerreros o ciudadanos dentro de los muros, y sus deseos y necesidades individuales, como es el caso de Reiner, que lucha entre su misión como espía e infiltrado y su necesidad real de ser amigo de sus compañeros. Mikasa, por ejemplo, también lucha entre ser un soldado ejemplar y leal y su apego hacia Eren, lo que le impulsa a actuar de manera que a veces va en contra de las órdenes o del bienestar del grupo tan solo por proteger a Eren. Ahora hablamos de otra situación también muy evidente de manera general en la obra, la indefensión aprendida. ¿Alguna vez habéis oído hablar de esto? ¿Conocéis lo que es? ¿O le veis alguna relación posible con Attack on Titan? La indefensión aprendida es un fenómeno psicológico y se manifiesta en varios personajes en Attack on Titan. Este fenómeno refleja cómo la experiencia constante de sufrimiento y trauma puede llevar a la resignación y la falta de motivación, teniendo en consecuencia de que no hagas nada por mejorar la situación que estás viviendo y que pienses que es lo que tienes que aceptar como forma de vida. Por ejemplo, Fried ha estado atrapado en su forma de titán y bajo control de otros durante siglos. Esta opresión le lleva a aceptar su destino, sintiéndose impotente y sin valor más allá de ser una herramienta para otros. Además, muchos personajes dentro de las murallas, como los ciudadanos comunes, viven con el miedo de los titanes y la opresión del gobierno. Esta constante amenaza les hace perder la esperanza y aceptar que no tienen control sobre su vida, llevándolos a una profunda desesperanza. Incluso Eren Yeager, quien al principio es un símbolo de determinación, enfrenta momentos de resignación a medida que se siente impotente ante las situaciones de los que lo rodean. La indefensión aprendida se traduce en desmotivación y una falta de acción en situaciones críticas, haciendo que los personajes duden sus habilidades y no intenten luchar o escapar incluso cuando hay oportunidades. Sin embargo, la serie también nos enseña que es posible superar esta indefensión. Personajes como Asmin demuestran que a pesar de las esperanzas, la conexión humana y el deseo de cambio puede revivir una lucha por un futuro mejor. Vamos a hablar un poco más específicamente de los personajes principales de esta obra. Claro está que no tenemos el tiempo para hacer un análisis psicológico de cada uno de ellos, pero sí podemos explorar cómo cada personaje nos abre las puertas para reflexionar sobre diferentes tópicos psicológicos. Comencemos hablando de Eren, quien personalmente creo que es uno de los personajes más incomprendidos del anime, tanto por parte de los personajes de la propia obra como por los fans. Así que hablemos un poco de su evolución y desarrollo como personaje. Eren nos muestra cómo nuestra visión de la realidad y de la vida misma puede realmente cambiar de una forma muy extrema debido a nuestras vivencias y experiencias. Eren evoluciona a ser una persona idealista a pragmático. Idealismo se refiere a una visión del mundo en que las acciones de una persona están guiadas por ideales, valores morales y principios absolutos. Un idealista cree en lo que es correcto o justo. Al comienzo de la serie, Eren es un idealista, su principal ideal es la libertad. Quiere liberarse a sí mismo y a la humanidad de la opresión de los titanes. Es decir, Eren quiere salvar a la humanidad no solo porque odia a los titanes, sino porque cree que es lo correcto, porque se ve moralmente obligado a ello. Por otro lado, el pragmatismo es una forma de pensar que se enfoca en los resultados prácticos y efectivos, más que los ideales o principios. Un pragmático está dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso si implica comprometer o abandonar sus ideales para lograr un objetivo concreto. A medida que Eren va descubriendo la verdad del mundo que lo rodea, empieza a darse cuenta de que sus ideales, por muy nobles que sean, pueden no ser suficientes para alcanzar su ansiada libertad y comienza a tomar decisiones que desde un punto de vista moral pueden parecer cuestionables o incluso malvadas, pero que él considera necesarias para alcanzar la libertad. Ya no está guiado por lo que es correcto, sino por lo que es necesario para asegurar la liberación de su pueblo. Este cambio bastante cuestionable en la forma de actuar de Eren no es más que una consecuencia natural debido al mundo en el que vive. Cuando eres un chaval, digamos que ignorante y inexperto, es normal tener grandes ideales, pero cuando vas madurando y comienzas a ver la realidad de la guerra y la complejidad de la situación que estás viviendo, comienzas a cuestionarte absolutamente todo. Me gustaría preguntaros si alguna vez habéis visto la situación de Eren quizás de esta manera o qué es lo que pensáis sobre ello. Ahora hablemos un poco de Mikasa. Ya hemos explicado anteriormente por qué termina desarrollando este fuerte vínculo que tiene hacia Eren y toda la situación traumática que ha vivido. Entonces hablemos ahora de una consecuencia de todo esto, que es el conflicto interno que experimenta Mikasa con respecto a su propia identidad. El hecho de que Eren le haya salvado la vida definió la identidad de Mikasa de una manera fundamental. Eren se convirtió en su razón de ser y ella adoptó el papel de su protectora con una devoción casi inquebrantable.
Mika se encontró con su propósito en cuidar y proteger a Eren, viéndolo como su ancla emocional y su conexión más fuerte con el mundo. Así, desde una edad temprana, su identidad se formó alrededor de este rol, donde su experiencia parecía tener sentido únicamente en relación con la seguridad y bienestar de Eren. Mikasa llegó a creer que su valor y su identidad estaban intrínsecamente ligados a Eren, lo que le generó un conflicto interno, la lucha por encontrar quién es ella realmente más allá de ser la protectora de Eren. Esta identidad autoimpuesta la confinó, impidiendo que explorara sus propios deseos y necesidades. A medida que la historia avanza, Mikasa comienza a enfrentarse a situaciones que desafían esta percepción de sí misma. Las decisiones y acciones de Eren, cada vez más radicales y extremas, hacen que Mikasa cuestione su propia lealtad y su papel en la vida de Eren. A medida que Eren toma decisiones que lo alejan de los valores que Mikasa pensaba que compartían, ella se ve obligada a considerar si su devoción hacia él está justificada o simplemente ha estado siguiendo un papel que se ha impuesto desde que era niña. Mikasa al final comienza a tomar decisiones por su cuenta, centrándose en sus propias necesidades y valores. Este cambio es crucial para su desarrollo como personaje, y termina por aceptar que el amor que siente por Eren es real y por eso mismo es ella quien debe actuar. Hay muchos que afirman que Mikasa no tiene un buen desarrollo como personaje, pero quizás es porque no llegan a comprender la situación que ha vivido como él y cómo ésta le ha afectado psicológicamente. ¿Vosotros qué es lo que opináis sobre esto? Un personaje súper importante y cual todavía no hemos mencionado es Armin. Una de las cuestiones más interesantes en Attack on Titan es el crecimiento de Armin como personaje, sobre todo lo que respecta a su capacidad de liderazgo y autoconfianza. Armin es un personaje que en un inicio lucha con sentimientos de inseguridad y dudas sobre su propio valor, pero su evolución muestra como un liderazgo efectivo no siempre surge de la fuerza física o la autoridad, sino de la determinación, la valentía y la convicción de sus propios principios. A lo largo de la obra, Armin lucha contra la presión de sus propias expectativas de demostrar que es digno de la confianza de sus amigos. Sin embargo, a pesar de estas dudas, ya muestra un fuerte sentido de responsabilidad y un deseo genuino de proteger a los demás, y ese deseo es el que va alimentando la semilla de su futuro liderazgo. Poco a poco, Armin se va dando cuenta de que su poder no residía en su fuerza física, sino en su gran inteligencia y capacidad estratégica, siendo capaz de analizar las situaciones y salvar a sus amigos, lo que va ayudando a tener una mayor confianza en sí mismo. Poco a poco también se va viendo implicado en situaciones dolorosas que le hacen ver que convertirse en un líder implica asumir también las consecuencias de las situaciones y comienza a tener que tomar decisiones difíciles como convertirse en el titán colosal. Lo que a pesar de sus dudas iniciales, Armin termina por aceptar, demostrando que ha desarrollado no solo la confianza en su capacidad para liderar, sino también la voluntad de cargar con el costo de sus decisiones. Esta aceptación es un claro indicativo de su madurez como líder. Armin se convierte en un líder no por ser el más fuerte o el más valiente, sino por su capacidad para combinar inteligencia, empatía y autoconfianza. Su evolución demuestra que el liderazgo no surge de la ausencia de miedo o dudas, sino en la capacidad para enfrentarlos y seguir adelante. Un personaje que sin duda es un gran ejemplo para admirar y del cual no me cabe duda que todos lo hacemos. ¿Y a vosotros qué os gusta especialmente de Armin o qué es lo que admiráis de él? Ahora nos centraremos en un personaje muy querido por todos, Levi Eckerman, y explicaremos su desensibilización emocional. ¿Qué es la desensibilización emocional? ¿Alguien conoce este término? ¿Sabría explicar lo que es? La sensibilización emocional es la capacidad que tenemos de volvernos menos sensibles o reactivos ante estímulos que normalmente serían muy dolorosos o traumáticos. Este proceso puede desarrollarse cuando una persona está expuesta de manera constante a situaciones extremas, como la violencia, la muerte y el sufrimiento, y es exactamente lo que le sucede a Levi, y por eso muchos lo perciben como alguien muy serio o frío. Levi ha sufrido un montón de pérdidas de seres queridos, superiores y subordinados y ha experimentado un montón de sufrimiento. En un entorno así, una persona común se rompería emocionalmente, pero Levi ha aprendido a apagarse o bloquear sus emociones como mecanismo de defensa para poder seguir adelante. Porque en situaciones donde el peligro y el trauma son constantes, las emociones pueden volverse un obstáculo. Sentir el dolor de cada pérdida, el miedo en cada batalla, la culpa por cada decisión difícil puede hacer que una persona no sea capaz de actuar o tomar decisiones importantes. Debemos entender que esto tampoco significa que Levi no tenga sentimientos, sino que eso le permite convertirse en un soldado increíble y un líder eficiente al ser capaz de actuar claramente en situaciones abrumadoras. Pero por otro lado también tiene un lado negativo, que es que esto lo aleja de su propia humanidad y le impide ser capaz de conectar emocionalmente con los demás. Levi es un personaje que, aunque ha perdido parte de su sensibilidad emocional, sigue luchando por un bien mayor, demostrando que incluso en medio de una frialdad aparente hay un corazón que sigue sintiendo, aunque de una manera diferente. ¿Os habíais dado cuenta de esta situación que experimenta Levi o por qué creíais vosotros que era una persona tan distante? Vayamos con otro personaje, quizás no tan popular pero sin duda súper interesante del que hablar, Zeke.
El personaje de Zeke no lo podemos llegar a entender del todo si no hablamos del adoctrinamiento que ha sufrido desde su infancia. Zeke crece en una familia con un claro posicionamiento ideológico. Sus padres forman parte del movimiento restauracionista eldiano, una facción rebelde que busca derrotar a Marley y liberar a los aldeanos de la opresión. Desde niño Zeke es educado en esta ideología de movimiento político y esta manera de entender el mundo es lo único que conoce. Sus padres lo ven a él no solo como su hijo, sino como un símbolo de esperanza, por lo que en lugar de criarlo en base al cariño y la comprensión, lo usan como un medio para lograr sus objetivos. Esto tiene un gran impacto en el personaje de Zeke, porque desde su infancia vive con la presión de cumplir con las expectativas de sus padres, algo demasiado grande para alguien que es tan solo un niño. Desde pequeño Zeke es criado para convertirse en un guerrero y obtener el poder del titán bestia, y de esta manera revertir la situación que viven los eldianos. Sin embargo, Zeke no comparte con sus padres esa creencia casi ciega de la restauración. Es un niño solitario, sensible y poco dotado para el combate, lo cual le hace sentir que nunca será suficiente para cumplir con las expectativas impuestas. Esa desconexión con sus padres, sumada a su constante fracaso para estar a la altura de lo que esperan de él, provoca en Zeke un profundo sentimiento de rechazo y soledad. La falta de un afecto genuino y la carga emocional de ser el hijo elegido para salvar a su pueblo le lleva a experimentar una infancia llena de angustia y alienación. La desesperación de Zeke por escapar de la presión y la falta de cariño lo empuja hacia una decisión drástica, traicionar a sus padres. De esta manera es que encuentran en Thor Saber una figura paterna y de mentor que no le brinda a sus verdaderos padres. Saber le ofrece una relación más comprensiva y expectativas, lo que permite a Zeke desarrollar su propia identidad. Sin embargo, Saber también lo influencia con su visión nihilista, lo que le lleva a Zeke a concebir su radical plan de eutanasia, lo que también es sin duda una forma más de adoctrinamiento. De esta manera Zeke se encuentra atrapado entre dos formas de adoctrinamiento contradictorias, pero en las que ambas él debe asumir un rol de salvador divino, llegando incluso a su propia deshumanización. En Attack on Titan claramente los personajes que muestran claros signos de adoctrinamiento. ¿Sabéis decirme identificar algún otro? Por ejemplo, ¿qué habría de Gaby? Para terminar, quería hablar de algún otro personaje más, porque sé que no puedo hablar de todos y me ha costado decidirme, pero por último he elegido hablar sobre el personaje de Sasha, debido al gran cariño que le tienen los fans de la obra, pero sobre todo por su peculiar forma de tomarse la vida. ¿Qué diríais que es lo que caracteriza a Sasha o qué deberíamos tomar como ejemplo de ella? Sasha es uno de los personajes más carismáticos y queridos en Attack on Titan, destacando por su manera de ver la vida de forma positiva. Incluso en medio de un mundo brutal y devastador, su misma alegría la convierte en una luz para aquellos que la rodean y su enfoque ante la vida contrasta con el de otros muchos personajes. Sasha proviene de una familia humilde que creció en un entorno rural, lo que le inculcó un profundo amor por la naturaleza y un sentido de gratitud por las pequeñas cosas. A pesar de un mundo donde la muerte y la destrucción son constantes, Sasha mantiene una conexión genuina con lo que la hace feliz, la comida, la amistad y la simple alegría de estar viva. Esta actitud no surge de la ingenuidad o ignorancia de la realidad. Sasha es plenamente consciente del peligro y la tragedia que la rodea. Sin embargo, su decisión de aferrarse a la positividad es un acto de resistencia en sí mismo. En un mundo donde la esperanza parece inevitable, Sasha opta por enfrentar la oscuridad con una sonrisa y un estómago lleno, buscando siempre una razón para reír o hacer reír a los demás. Este enfoque también actúa como un mecanismo de enfrentamiento. Al centrarse en lo positivo, Sasha logra sobrellevar la dureza de su entorno sin sucumbir a la desesperación que afecta a otros. A pesar de tener esta actitud que aparentemente puede parecernos despreocupada, Sasha muestra ser una guerrera valiente y con profundo sentido de responsabilidad. Esta mezcla de valor y optimismo se refleja en su deseo de proteger a los inocentes. Para Sasha, la vida no es solo un campo de batalla, es algo que vale la pena disfrutar, a pesar de sus errores. Sasha representa la idea de que incluso en un mundo roto, la risa y la esperanza tienen un valor inestimables. Para finalizar este vídeo os quiero animar a dejar vuestros sugerencias, dudas o cualquier pregunta en los comentarios. Sentiros libres de hacerlo y os responderé encantada. Muchas gracias a todos por quedaros hasta el final de este vídeo y prestarme vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Os saluda Andy de Animation. Hasta la próxima.